A la hora del desayuno, abre la cafetería de Por la Raya. El análisis previo está sobre la mesa. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Bueno, ¿qué va a desayunar Santiago Pepe? Lo de siempre. ¿Qué era lo suyo? ¿El jugo famoso? Era juguito de naranja. Juguito de naranja. Juguito de naranja con un par de bizcochitos. Juguito de naranja con un par de bizcochos. Yo, como siempre, voy con el café de los amigos de Café Maxi a la espera de Mauricio Rayotto. A ver si lo podemos contactar por teléfono. Pero seguramente ayer se durmió bastante tarde por la situación que comentaba al inicio del programa. Así que seguramente su desayuno va a ser un poco más tarde. Antes de comentar un poco las distintas circunstancias del campeonato de la B, cómo quedaría a partir de ahora, debido a la suspensión del fútbol, mencionar que tenemos preparado, un poco con la charla que hemos tenido con Mauricio Rayotto y con el resto de los compañeros, de seguramente en los próximos días charlar con algún jugador de Rentistas, porque Rentistas es un equipo que el año pasado lo transmitimos y que hoy en día es el primero en primera división. Sí. Un hecho curioso. Después buscaremos un poco cómo está la tabla de primera para recordarle a la gente y también para hacer una especie de juego de puntualmente cómo sería la división de las copas. Pero Rentistas en este caso era líder y la había ganado Nacional, y por ejemplo con un gol de el Rulo Falcón, que era uno de los jugadores que se había destacado y mucho en la temporada pasada en la defensa. Sí, había sido uno de los mejores jugadores que tuvo la segunda división profesional del año pasado. Obviamente debe haber sido, si no fue el mejor, pegan el palo de los mejores defensas que tuvo el campeonato. Y que sorprendía como en su momento Nacional y por ejemplo Defensor Sporting no los había tenido en cuenta, ¿no? Para lo que había sido sus distintos pasares en esos equipos. Era una de las sorpresas que tenía el campeonato. Hoy, ¿sabe qué, Santiago? Aparte de escucharlo como siempre Radio Centenario, está funcionando el canal de YouTube. Así que bueno, pueden compartir tranquilamente el enlace y disfrutar de lo que es este programa de día sábado. Decía entonces, vamos a seguramente tener en los próximos días la palabra de algunos de los jugadores entonces del equipo de Rentistas, también quizás de Torque y de Deportivo Maldonado, porque fueron equipos que el año pasado transmitimos y que bueno, es bueno también tener una conexión. El campeonato de la A, ¿sabe cómo estaba? Rentista líder con 9 unidades y estaban a 4 puntos el resto de los equipos. Sí, y, se había pegado ya. Yo te diría que si no se vuelve a jugar el fútbol, habría que darle la Copa Rentista por esas 3 primeras fechas. 9 puntos tenía Rentistas, Progreso, Liverpool, Wander, Defensor y Cerro Largo 5. Y después viene Torque, Peñarol, Boston River con 4. Nacional estaba penúltimo con 2. De los equipos que habían subido de primera, Torque tenía 4 puntos y Deportivo Maldonado 1. Inclusive si hubiese Libertadores, si todo el mundo, como todo el mundo que ahora está parando los torneos y se están clasificando por cómo iba, obviamente recién acá había comenzado, Rentistas, Progreso, Liverpool y Wander serían los de Libertadores, por ejemplo. Rentistas, Progreso, Liverpool y Wander. Sí. Curioso. Sí, es que, a ver, muchas ligas tendrían equipos atípicos en la Copa Libertadores, ¿no? Porque uno se pone a repasar las ligas en Sudamérica. Bueno, Argentina ya había terminado, ya estaban clasificados los equipos, creo que Brasil había algo parecido, pero la gran mayoría de los países tenía equipos que normalmente están las primeras fechas, sí pueden pegar algún bizcochazo, pero después empiezan a avanzar y a clasificar en las primeras posiciones los mismos de siempre. O sea, los grandes, digamos. O sea, como que iba a ser una Copa Libertadores, si se suspende todo y clasifican como están, vaya chaucha. Sí, sin duda. Y el campeonato de la A se había quedado con los pendientes partidos entre Boston River, Wander, Defensor, Torque, Fénix, Progreso, Rentista, Liverpool, Maldonado, Cerro Largo, Danubio, River,
Cerro, Plaza Colonia y Nacional Peñarol. Se volvería con esas fechas puntualmente a la hora de los juegos del campeonato. Acá, por ejemplo, un detalle que dice 1 de abril del 2020, Gran Parque Central, 20 horas, se hubiese jugado Nacional Peñarol. Hay que ver, en el parque no creo que hubiese sido, no era creo. imposible, era en el estadio. Pero bueno, eso es lo que mencionaba la AUF. Y al torneo de ascenso, ponele que el campeonato se terminara, como estábamos hablando, y tuviésemos que transmitir el fútbol de la B en el año 2021 con 3 equipos nuevos. Ponele que hayan subido 3, no importa cuáles de la B. Por ejemplo, tendríamos que transmitir nuevamente a Deportivo Maldonado, que hoy en día está último en la tabla de los promedios, a Cerro, ponele que suba Rampla y bajar a Cerro, y Danubio. Sí. Nosotros no somos un programa de la A, pero digo, Danubio este año la tenía bastante complicada. Sí. Porque empezaba muy comprometido con el tema del descenso. Hizo alguna Bueno, que y otra cerca incorporación. están Fénix, Defensor y Wanderers. Por eso, sí. Porque Digo, Torque dentro de todo se había disparado un poquito porque había ganado. Danubio dentro de todo Y hizo Rentistas va alguna, primero. ¿No? hizo alguna que otra incorporación y bueno, daba la posibilidad como para que se recuperara durante el año, pero arrancar una situación incómoda, una situación en la cual normalmente no está acostumbrado a Danubio a arrancar un campeonato, ¿no? Peleando el tema del descenso. Sí, sería muy curioso tener que transmitir el año 2021 a Danubio en la B. Yo creo que igual después cuando el campeonato vuelva, creo que se van a empezar a acomodar las cosas. Sí. Aunque no la tiene, reitero, fácil el equipo danubiano para lo que va a ser el campeonato. Pero bueno, queríamos hacer ese repaso especial en el arranque. Establecer que, por ejemplo, el goleador también viene del torneo de ascenso, hasta ahora de la A. El goleador es Renato César, puntualmente de campeonato con 3 goles. Que en la B no había sido de las grandes figuras que había tenido el campeonato anterior, ¿no? No. Fue de los jugadores con mayor altibajo, te diría. Incluso recuerdo algún partido donde lo expulsaron de forma tonta y que había dejado a Rentistas comprometido. Algún partido creo que fue en el estadio con Torque, si no me equivoco, pero hubo algún partido puntual de altibajo de Renato César. Así que esa es la realidad Es entonces. que, a ver, de Rentistas ascendió merecidamente, pero tuvo altibajo también en el campeonato del año pasado. Por algo fue el último en subir, ¿no? Por eso, digo, peligró la chance de, no de estar en playoff, pero sí de por lo menos tener algún que otro cruce un poco más cómodo. Y bueno, después en la zona de playoff aplanó al primer rival que tuvo, que ahora se me fue de la cabeza. Nacional fue el primer rival, de Rentistas. No, en la B. En los playoffs en la B. El primer rival fue el Sudamérica. Fue Sudamérica, tal, lo aplanó, creo que le ganó 4-0 y después en el segundo partido empató. Y después en el mata-mata con Villa Española, bueno, se dio todo lo que ya sabemos, ¿no? El primer empate y después el partido más cómodo en el complejo Rentistas, pero no la tuvo fácil tampoco Rentistas para ascender. Y bueno, creo que también eso motivó al festejo, ¿no? En ese momento, recordando un poco lo que fue ese partido, motivó también el festejo y el desahogo un poco de la gente del Bicho Colorado, decir, bueno, por fin, después de tanto pelear durante el año, bueno, por fin estamos en primera. Para cerrar el concepto de los equipos vinculados a la B y Primera División, extendemos el saludo de su cumpleaños de Carito Velo, que hace fútbol hombre de la centenario, claro. Fútbol centenario acá en esta radio de Primera División. El saludo para él y siempre extendemos el saludo para el resto del equipo. Así que bueno, la mención para él. Pero hoy nuestro equipo de Por la Raya sigue teniendo cumpleaños. La semana pasada tuvimos Nico Goncalves, Santiago Pepe. Lo tenemos en ¿Cómo pasó su cumpleaños en esta nueva era? Bien. Tranquilo. Bien. Aparte no había mucho para hacer. En la realidad, no hay mucho para hacer. contactos por videollamada con su grupo de amigos y no mucho más. Sí, no. Y hoy el que está cumpliendo años es Esteban de María. Así que un Saludo saludo grande para él. Uno de nuestros vestuaristas del equipo de Por la Raya, que todavía no ha podido salir al aire, lamentablemente, debido a que el fútbol no ha comenzado, pero en agosto va a ser uno de los que va a estar integrando el panel de la transmisión. Así que gran saludo para Esteban de María. El formato del torneo de la B para el campeonato, que estaría comenzando en agosto, para dialogar un poco acá con Santiago, de si estamos de acuerdo o no, o se debería buscar alguna otra vuelta, teniendo en cuenta lo que va a pasar a partir de que se dé inicio el torneo, es que se juegue el torneo de apertura, o mejor dicho, en primera ronda, porque en la B no hay apertura, desde el mes de agosto a diciembre. Y desde el mes de febrero a junio la segunda vuelta y después el complemento con los playoffs. No habría apertura y clausura.
Esa es un poco la idea que se ha colocado por parte de los distintos clubes para el torneo oficial. La gran pregunta es, Santiago, ¿se debe jugar de esta manera o se debe hacer torneo de apertura y clausura teniendo en cuenta que no vamos a tener ascensos a fin de año? Y como que capaz que para algunos clubes estos primeros 4 meses van a ser por jugar. Sí, no, por jugar no. Porque digo, los puntos Sí, que los das en la puntos primera suman. rueda, Quizás, salen. pero no lo mismo. Una cosa es, claro, cuando tenés un torneo, a mi gusto, ¿no? Un torneo entero de primera rueda, porque es una realidad, cuando sabés que todo el año disputás el ascenso. Ahora ya cuando se corta un año calendario, y capaz que es distinto, por lo menos te vas con otra sensación de que bueno, Sí. termina el año y tenés que esperar hasta el otro para retomar un campeonato que había quedado. A mí particularmente no me gusta el formato de cómo se juega en Europa, pero entiendo en el formato de ellos por el tema del invierno justo que lo tienen en el verano nuestro, ¿no? Claro. Yo prefiero que se juegue durante todo el año, no hacer un campeonato que sea mitad de un año y mitad del otro. Pero bueno, entendiendo la situación especial esta, me parece que fue la salida un poco más rápida, teniendo en cuenta que después en el segundo semestre de 2021 se puede hacer un campeonato especial, como se ha hecho varias veces, tanto en primera como en segunda, para tratar de volver a acomodar y que en 2022 se vuelva a jugar este año calendario. Hay que ver, está todo bárbaro con el tema de agosto, de la fecha de agosto, pero el básquetbol, por ejemplo, dio una muestra, aunque sea de un boceto de proyecto para justamente empezar, aunque sea los entrenamientos. Eso el fútbol todavía no lo ha hecho. No, eso es verdad. Y hay muchas cosas que, por lo menos propuso el básquetbol, somos un programa de fútbol, pero digo, propuso el básquetbol, que es muy difícil que en la mayoría de los clubes lo pueda cumplir. No vamos a andar mucho en el tema, por más que lo tenemos acá, pero digo, hay muchas cosas, muchas pautas que hay muchos equipos de básquetbol que lamentablemente no lo van a poder hacer. Y si yo lo traspolo para el fútbol, y hay muchas cosas que son similares, que se van a tener que hacer, porque son deportes de contacto, por más Y hasta que peor en realidad, ¿no? Porque son Sí. más gente todavía. el fútbol se juega en un espacio un poco más abierto que en el básquetbol, pero igualmente conviven mucho más jugadores. Plantel de básquetbol 12, 15, a reventar, más cuerpo técnico y demás. Un plantel de fútbol llega hasta 30, puede llegar a 30 personas. Todas adentro de un vestuario. O sea, por lo menos el básquetbol empezó a dar algún inicio de tratar de volver a la actividad. El fútbol todavía no lo ha hecho y quiero creer que en algún momento habrá un protocolo de seguridad y de salud que hay que ver cuántos clubes están dispuestos a hacerlo, si la Secretaría Nacional de Deportes también está dispuesta a apoyar, por más que siempre dice que sí, pero hay que ver de dónde sacan los fondos y un montón de cosas más. O sea, la fecha de agosto es espectacular, ojalá que vuelvan a agosto, pero hay que ver después a ciencia cierta si el campeonato es retorno o no. No, y después hay que ver cómo se mantienen los casos de coronavirus. Que una cosa es ahora, donde estamos en un tiempo bastante liviano, dentro de todo, porque Sí, no han hecho esos fríos. no ha hecho frío y complicados. porque seguimos a un ritmo otoñal por ahora. Pero y creo que ha sido el mejor increíblemente, ¿no? Mejor de los otoños de los últimos tiempos. Por lo menos Sí. hemos visto bastante sol, no ha hecho mucho frío. En otras circunstancias, días como el de ayer, por ejemplo, era para estar tranquilamente al aire libre. Sí. O mañanas como la que tenemos hoy para ver fútbol de la B, está lindo, incluso a Sí. las 10 de la mañana. Creo que lamentablemente también se perdió un tiempo en eso, por un tema que es obviamente sumamente comprensible, pero creo que para el fútbol eran fin de semana totalmente agradables y que bueno, era de poder visualizar y de poder tener fútbol con total normalidad. Lamentablemente esto lo ha complicado y mucho, pero sí creo que yo por lo menos hubiese pensado, le preguntaremos a los dirigentes con los que charlemos, en una apertura y clausura de capaz que hacer un mínimo cambio de reglamento, teniendo en cuenta que todavía no empezó el torneo y por lo menos para que este semestre no quede tan no en vano por el tema de los puntos porque se suman igual, pero por lo menos tener el atractivo de una copa o de que te dé una virtud de algo pensando en el ascenso. Hay que pensar por ejemplo en Sudamérica. Sudamérica contrató a Arévalo Ríos para tratar de tenerlo todo el año, con un cambio de año real, hablo de 2020 a 2021, y se puede retener a Arévalo Ríos hasta el año que viene. Sí. ¿Cuánto te sirve tener a Arévalo Ríos directamente por 6 meses? ¿O cuánto le sirve a equipos como Por la mitad del Sudamérica? campeonato. Claro, Sudamérica que hizo una inversión, o varios equipos más que hicieron una inversión. Rampla, que tiene que traer 14 jugadores, 15, 16.
¿cuánto le sirve hacer todo el desgaste de incorporar ahora cuando todo se va a definir el año que viene? Sí. Sí, a ver, teniendo en cuenta que se define en playoff, si uno propone un torneo apertura y clausura, le das, bueno, que los campeones en algún momento definan, ¿no? Sí. Pero si hay playoff, digo, también cómo hacer para compasar eso. Sí, eso El también. tema de los ascensos y si hay un campeón por semestre, si se repiten en playoff, cómo haces, o sea, es todo un tema teniendo en cuenta lo complicado que se hace el fútbol acá, ¿no? Yo siempre soy defensor de que se juega a dos ruedas y el que haga más puntos sea campeón y nos olvidamos de... No porque fue campeón, como pasa en primera, no porque fue campeón de la tabla anual tiene ventaja, porque si ganó el clausura y si ganó la apertura, pero si ganaron diferentes juegan una final entre ellos para ver quién... O sea, es todo un quilombo, hablando mal y pronto, que digo, perfectamente se puede eliminar haciendo un campeonato a dos ruedas, el que haga más puntos es campeón, en los últimos 3 bajan y puntos. Si termina tabla del descenso, si termina tabla de apertura, tabla de clausura... Bueno, los tabla anual. promedios no estoy de acuerdo para nada, ¿no? Es un enredo más en la gente que otra cosa. O sea, hay Porque muchos... ahora hablaba de Danubio, pero no sabemos cuál es la realidad de Danubio acá 3 meses. Y no, Es muy difícil de proyectar con una tabla así. hay muchos equipos que se han salvado de descender en una temporada horrible que hicieron, porque el año anterior hicieron una buena campaña. Y no bajo porque el año pasado hice un buen campeonato. Bueno, por ejemplo, yo soy el Torque. Para dar un ejemplo de lo que están jugando la... Invierto muy buen dinero esta temporada, clasifico una copa. Y el año que viene, tranquilamente puedo quizás hacer un campeonato regular, invertir Claro. un poco menos. ¿Por qué? Porque después no corro ningún peligro de estar peleando Y no. el torneo de descenso. Acá por Debido a no, los promedios. hay que jugar un torneo corto con otro porque después tiene que haber una final porque está pautado que haya una final. No, porque No, si y en el después- mundo no hay finales. Sí, eso es verdad. Bueno, Sale eso campeón ya el que más hace un más contrato creo de televisión más que nada, ¿no? De que Y bueno, dice que está, tiene que haber pero- finales. Pero por ejemplo, otro de los detalles. El torneo de la B tiene tabla de promedios. Una cosa que es un disparate. Por eso. Porque aparte la B es el torneo más bipolar del mundo. Por ejemplo, ahora vamos a terminar de completar las altas y bajas que teníamos de la otra vuelta. Pero ahora veo por arriba Rocha y Rocha tiene más altas que bajas. Es un equipo distinto el que subió. Y va a pelear un promedio con un equipo y al año siguiente otro. Bellavista, por ejemplo. Bellavista el año pasado no tenía quizás que haber descendido. Había otros equipos peores a la hora futurística y terminó quizás descendiendo o Central de Peña si le tocaba bajar de base a un promedio. Quizás el equipo más flojo del campeonato pasado fue Tacuarembó y fue de los que menos puntos hizo. Y quizás Tacuarembó terminó un poco más tranquilo en la última fecha. En la última fecha el descenso lo peleaba Bellavista y Central. O sea, a veces no tiene razón de ser un promedio en la B. Sí, no. Cuando son dos equipos totalmente distintos a lo que juegan. Pero Yo bueno. estoy mucho más afín a un campeonato como se juega en la B que como se juega en la A. A dos ruedas. Bueno, Sí. querés después definir posiciones de copa, bueno, está, la definís como se juega en Uruguay, que son 16 en primera, clasifican 8 a copas internacionales. Bueno, los 8 primeros, los 4 primeros de Libertadores, los otros 4 del quinto al octavo van a la Sudamericana, los últimos 3 bajan y punto. Acá no, juegan una final para ver quién es el campeón de la apertura, quién es el campeón de clausura o quién ganó los torneos cortos. Pues si es igual al del anual, se anula. Si es diferente al del anual, tienen que volver a jugar una final. O sea, le das premio a la tabla anual, pero no se lo das al final, porque después el equipo tiene que volver a jugar una final. O sea, puede perder la ventaja del equipo más regular con un equipo que puede llegar a venir de habiendo salido campeón de un torneo corto. O sea, es muy entreverado. Y en la B de última tenés los playoffs, que hay en ligas en Sudamérica que sí tienen playoffs, como por ejemplo la de Colombia, que Sí. para definir clasificaciones a copas internacionales tiene playoffs. Bueno, yo o sea, tratá de hacer algo parecido, pero bueno, el formato es así porque lo marca la televisión, porque tiene que haber finales para transmitir finales y bueno, seguiremos con el fútbol que tenemos. Bueno, para cerrar un poco esta mañana de charla, mientras desayunamos por acá en la cafetería de Por la Raya, un poco complementar la información de las altas y bajas que la otra vuelta nos pedían que habían quedado pendientes algunos equipos. Nos habíamos quedado pendientes en Rampla. Rampla incorporó Cristian Paiva de Miramar, Jonathan Charquero que viene de Cerro Largo, Barreto Wanderers, Lerman de Rentista, Gentile, Franco Gentile, Santiago Fernández que viene de Atenas, Santiago Payares, Williams Martínez, Agustín Gutiérrez, Horacio Sequeira, Juan Pablo Fagundes que venía de Villa Teresa,
No sigue Alvin, que se fue a Defensor, Lucas Rodríguez a Defensor, Gastón Díaz a Deportivo Maldonado, Abeijón a Liverpool, Ignacio Panzarielo a Sudamérica y Emanuel Beltrán a Central Español. Buen equipo armó Rampla. Nombré casi 14 jugadores y todavía le faltan venir jugadores, ¿no? Sí. Inclusive un europeo. Para cómo estaba, la verdad que bueno, ha mejorado bastante. Lamentablemente no se lo puede ver en cancha y ver el funcionamiento del equipo, porque obviamente por obvias razones ya todo el mundo sabe, no hay fútbol, pero digo, había armado por lo menos un plantel como para pelear el ascenso rápidamente otra vez a primera. Bueno, el equipo de Rocha sigue Gustavo Machado como entrenador, Altas, Uri Amaral, Agustín Cedrés, Camilo Nassi, Matías Barilco, Matías Arismendi, Matías Pereira, Gabriel Rosa, Nahuel Rivero, Nicolás Suárez y Darío Ferreira. Recordá que se había dicho que Matías Rodríguez, el ex Peñarol y Real Madrid, había arreglado Rocha, finalmente no se llegó a un acuerdo y sigue estando libre. No hay bajas, la verdad que los jugadores de Rocha tampoco son jugadores que tengamos un gran conocimiento, por lo menos lo que han llegado esta temporada, ¿no? Es una incógnita, sí, Rocha. Sería atrevido hablar de Rocha. La IA se incorporó a Brian Ferreira, Álvaro Ríos, Joaquín Perdomo, Guillermo Rodríguez, Jorge Ramírez, Juan Ignacio González, Matías Toma, Pablo Olivera, Gastón Poncetti, Ignacio Panzarielo, Andrés Romero, William Díaz Massari y Guzmán Fernández de Racing. Se fue solo Joaquín Bogosian del campeonato pasado, se fue a hacer. Muy buen plantel. Varios jugadores bien, y que solamente tenga una baja. Sí. Interesante. Y muchos que conocen la divisional, ¿no? O sea, eso también es un plus. Sí, también Sudamérica era de los jugadores con más juveniles el año pasado, ¿no? Sí. Por eso también el equilibrio de las bajas en sí de jugadores que hayan estado en Sudamérica. Tacuarembó tiene la salta de Kevin Larrea, Roberto Hernández, Carlos Vuela, Matías Fontes, Bruno Moura, Diego González, Arriola, Gonzalo Díaz, Santiago Franco, Pablo González y Lucas López. Se fueron Pablo Buscarelli, Davis Barone y Jonathan Díaz. Jonathan Díaz, que se fue a Atenas. Creo que Tacuarembó por un buen arquero. Roberto Hernández es buen lateral. Vuela un buen volante. Igual se fue el arquero Jonathan Díaz, que lo había salvado de mucho el campeonato pasado, ¿no? Sí, eso es una baja importante y una baja insustituible, digamos. Sí, veremos cómo es el funcionamiento de Kevin Larrea, pero no es un jugador por lo menos de nivel reconocido como lo era Jonathan Denis. A la hora de Villa Española llegó Facundo Silva, que viene de Danubio, Patricio Gregorio, Pablo Buscarelli, Emiliano Coitiño, Gabriel Acevedo, Juan Nicolás Núñez, Emiliano Albín, Pablo Silva y Matías Soler, que viene de Plaza. No están Ignacio Yepes, Richard Dorrego, Fabricio Santos, Matías Quintana y Silvio Dorrego. Se fueron jugadores claves, ¿no? Por lo menos se fueron 4 titulares. Y después vinieron algunos jugadores como Alvin, que va a ser titular, o Pablo Silva, que va a ser titular. Hay que ver cómo se acopla el resto, ¿no? Sí, un equipo de Villa Española que no sé si el objetivo es repetir lo del año pasado, porque medianamente se fue encontrando con esa posibilidad el año pasado durante el campeonato, pero sí, obviamente, el objetivo es por lo menos estar en la primera plana para tratar de lograr el ascenso, por lo menos meterse en playoff. Yo creo que ya metiéndose en playoff sería un gran objetivo que logra Villa Española. Después, si se le da como el año pasado de definirlo, mucho mejor. Sí, y bueno, es un equipo en este caso de Villa Española que también tiene una situación muy acompañada por parte del barrio, y que es un equipo que quizás también el apoyo de la hinchada genera de que rinda más de lo que se espera a veces. Un plus. Veremos qué nos dice el presidente hoy de Villa Española sobre lo que va a ser el equipo con el que estaremos charlando. Y Villa Teresa, el último equipo que nos queda repasar: Maximiliano Baxter, Carlos Techera, Tomás Oces, Diego Bartola, Diego Viña, Nicolás Gómez, Danilo Cócaro, Pablo Lemos, Federico Puente, Renzo Ramírez, Gabriel de León, Joaquín Salvato, Martín Guillanera, Federico Larraura, Jorge Japo Rodríguez, Gonzalo Porras y Marcelo Tavares. Se fueron Ignacio Currais, Martín Rodríguez, Juan Pablo Faguto, Nicolás Viñeri y Lucas Suárez. Son varias las altas de Villa Teresa y debe ser de los equipos que mejor se armó. Por lo menos aparecen varios referentes. En esos últimos 3 nombres que nombraste, vale la redundancia, de las altas: Japo Rodríguez, Marcelo Tavares y Porras. No, y Baxter también, ¿no? Bueno, Baxter también. Sí, o sea, hay un muy buen plantel. Villa Teresa va a querer mejorar mucho lo del año pasado, ¿no? Que deambuló por momentos durante el campeonato. No se metió en playoff Villa Teresa, no recuerdo. Creo que no. Villa Teresa no, estuvo muy cerca, pero estuvo muy cerca y no se metió. Bueno, este año obviamente la intención ya
uno intuye la intención por los nombres que trajo, ¿no? Tratar de ascender a primero otra vez. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa. Antes, lo último que nos queda esta mañana en la cafetería y antes de comenzar con el programa, después de lo que es la primera charla en esta primera media hora, el desayuno de las noticias, un poco debatidas como siempre hacemos, es el tema arbitral. Después de la nota que hacíamos con Antonio García en la semana, primero el agradecimiento de los amigos de Futuluy que levantaron la noticia, de un poco la charla que teníamos con Antonio, y varios programas también se hicieron eco de la charla que teníamos con el árbitro. Nos hemos comunicado con De León, seguramente vamos a charlar en próximos programas con él, Marcelo De León, presidente en este caso del gremio de los árbitros. La situación es preocupante porque, bueno, lo explicaba el propio juez, ¿no? Primero esa situación que en el contrato que dice que son jornaleros y realmente no lo son. Sí. Y después también de que, bueno, no ha podido cobrar debido a que el seguro de paro le ha dado un rebote debido a la situación justamente que recién explicaba. Y que hay varios árbitros que siguen sin cobrar. Más que nada los que arbitran en segunda división y la segunda amateur, que están muy preocupados por cómo se va a dar la circunstancia de si van a poder participar o no de un seguro de paro y un dinero que les pueda venir bien en estos meses que no hay fútbol. Hasta agosto no va a haber actividad en principio. Imagínate cuál va a ser la situación de los árbitros, ¿no? Sí, realmente complicado por el tema, sobre todo de las irregularidades que hay, ¿no? Que Sí. eso creo que es lo que más preocupa. Está bien el tema monetario, el tema económico, eso obviamente creo que debe ser el primer factor de preocupación, pero también a futuro, una vez se solucione eso, que esperemos que obviamente llegue a buen puerto, el tema cómo queda después, por regla todo, ¿no? Porque Claro. digo, si los tipos no son jornaleros, no lo puedes tener como jornaleros. O sea, me parece que empezando por ese punto de partida, me parece que es la base de todo. Después también lo que nos decían, que es otro de los contactos que seguramente vamos a tener las próximas semanas, porque hay muchos funcionarios de los que, por ejemplo, los boleteros, los mismos los funcionarios, algunos que trabajan en la AUF, que también son parte del fútbol, pero también muy vinculado al fútbol de ascenso, porque quizás en el fútbol de la B se da algo que no se da en otros campeonatos, específicamente el de la A, de que se venden entradas en los campos de juego, que es algo que no pasa en la A, y que son personas que cobran un salario importante a la hora de obviamente poder trabajar cada fin de semana y que hoy en día no lo están teniendo, y que también había alguna molestia debido a la nota que hacíamos de que ellos también estaban en el contrato como jornaleros y algunos de ellos no son jornaleros. Algunos sí, que son quizás los que trabajan más puntualmente solo en la cancha, pero hay algunos que trabajan también vinculados a la organización y trámites en la AUF y que también trabajan en el fútbol de los fines de semana y que bueno, ellos por ejemplo tienen un sueldo mensual y que en el contrato tiene otra figuración y que les lleva a que tampoco tengan seguro de paro. Así que seguramente son temas que vamos a estar charlando en estos próximos programas de Por la Raya, que van a ser varios más. Esperemos que en julio los equipos vuelvan a entrenar y como ya lo hablamos con Santiago y con Mauricio, poder estar transmitiendo por lo menos algunos de esos amistosos. Es un poco la idea que tenemos. Veremos si se puede cumplir o no. También hay que ver el tema sanitario, si se nos permite ir, ¿no? Porque eso va a ser un tema también a poder resolver. Ojalá que sí, que no tengamos ningún inconveniente. Hay que ver entonces cuáles son las medidas a la vuelta un poco de las canchas. Y también va a estar bueno porque va a ser una posibilidad de ver de cerca cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar también a la hora de los jugadores, ver qué precauciones realmente hay sobre, bueno, y si hay amistosos también, ¿no? Sí, es muy difícil. En Europa, por ejemplo, están practicando, pero no hay amistosos, son Sí. amistosos partidos. Yo escuchaba esta semana una nota que hizo el colega Federico Huizán a un jugador que está en Europa, no recuerdo el nombre ahora, se me fue. Pero decía que él mismo no le puede pasar la pelota con la cual están entrenando a otro jugador. O sea, están entrenando con, no sé, un plantel de 30 jugadores, con 30 pelotas, cada uno con la suya, identificada y listo. O sea, Sí. la verdad que ya no poder pasarle una pelota. Y bueno, volviendo al tema del básquetbol, no permiten el contacto. O es una de las cosas en las cuales. Sí, el los básquetbol es peor que el fútbol, a pesar de que son menos, es peor en eso, ¿no? Sí, es un espacio. Primero porque la pelota la agarras con la mano y está más cerca de la cara, entre comillas. Sí, y es un espacio mucho más reducido No, de cancha. Y el empuje entre los El- jugadores es mayor todavía. El contacto físico, las manos, los brazos, o sea, estar respirándote cara a cara al momento de estar marcando en un uno contra uno, o sea,
es muy complicado. O sea, por eso reitero, si en el fútbol se toman algunas medidas parecidas a lo que, a lo que se empezó a medianamente manejar en el básquetbol, y va a ser complicado que vuelvan a agosto. Por eso digo, sobre todo más que nada por el tema económico, por el Claro. tema de solventar los gastos, porque en algunos casos se maneja que haya varios potes de alcohol en gel, desinfección diaria en vestuarios, en gimnasios, o sea, es muy complicado que se logre. Un mes capaz que la llevas, pero ya 2, 3 meses de así, y la nueva normalidad, como se dice, que sea así, es muy complicado para la economía de muchos clubes.